El futuro tiene su propio precio. La promesa del futuro no es gratis. Hay un precio que debemos pagar por cualquier recompensa futura. El futuro exige de nosotros disciplina, trabajo, consistencia y un ardiente deseo de hacer que el futuro sea mejor que el pasado o el presente. Estos son los precios del progreso, pero el precio es bajo cuando la promesa es clara. Cuando el fin es atractivo, empezamos a estar totalmente interesados en los medios para conseguirlo. Debemos ver y querer la promesa con insaciable deseo, o de lo contrario, el precio requerido será muy alto y volveremos a caer donde una vez estuvimos. Si somos sinceros respecto a querer una mejor vida, debemos preguntarnos qué vemos en nuestro futuro, qué pueda encender la llama de nuestra confianza y entusiasmo. ¿Qué tanto de ese futuro que vemos y creemos en lo profundo de nuestras almas queremos lograr? ¿Está suficientemente claro en nuestras mentes y corazones para sacarnos de la cama en la mañana y mantenernos despiertos hasta tarde en la noche? ¿Estamos tan seguros del objetivo seleccionado que podemos superar cualquier obstáculo o desilusión? En nuestro deseo de producir un cambio en nosotros, ¿estamos totalmente preparados para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente? No es posible evolucionar, casualmente, hacia un futuro mejor. No podemos perseguir casualmente la meta que nos hayamos fijado. Una meta que perseguimos casualmente no es una meta, en el mejor de los casos es un deseo, y los deseos son un poquito más que una falsa ilusión. Los deseos son la anestesia usada para la falta de ambición, un narcótico que adormece la conciencia y su propia desesperada condición. Es posible planificar nuestro futuro tan cuidadosa y claramente que cuando el plan esté completo, estaremos tan inspirados por él que se volverá nuestra magnífica obsesión. El desafío es dejar que esta obsesión encienda el fuego de nuestro talento y habilidades, hasta el punto que podamos ser impulsados hacia un futuro totalmente nuevo. En la medida en que seamos serios respecto al diseño de nuestro futuro, inmediatamente obtendremos un beneficio emocional. El futuro es emocionante. Mientras más claro lo veamos y más nítidamente sintamos su promesa, más positiva se volverá nuestra actitud para alcanzar los sueños. Es esta nueva actitud lo que nos dará una renovada ambición para el progreso y la fe, que realmente puede mover montañas. No podemos tener éxito nosotros solos. Todo el mundo necesita de otras personas para obtener sus sueños. Todos nos necesitamos. En el mundo de los negocios necesitamos los mercados y las ideas de otros. En el mundo personal necesitamos la inspiración y la cooperación de otros. La actitud de otras personas nos afecta a cada uno de nosotros, y la actitud de cada uno de nosotros tiene la capacidad de afectarnos a todos. El juramento de lealtad a la bandera americana y sus 31 palabras que repetimos como expresión de lealtad comienza con yo y concluye con todos. Esto es lo que son los Estados Unidos, usted y yo trabajando juntos para crear grandeza. En nuestra búsqueda del sueño americano, somos excepcionalmente influenciados por cada uno de los demás. Nos convertimos en una fuerza poderosa cuando cada uno de nosotros entendemos el poder de todos y cuando todos entendemos el valor que cada uno tiene. ¿Qué es lo que todos nosotros hacemos? Las cosas más increíbles. Podemos ir a la luna y más allá. Podemos resolver los misterios de las enfermedades, disminuir la hambruna y el sufrimiento, aumentar el número y la calidad de las oportunidades disponibles, crear lo que todavía no existe para mejorar la condición de toda la humanidad. Podemos llevar paz donde una vez hubo guerra y amistad donde una vez predominó la animosidad. Podemos explorar los cielos, examinar la profundidad de los océanos e investigar la ilimitada capacidad y creatividad de la mente humana. Nada está más allá de nuestra imaginación y la imaginación es el punto de partida de todo progreso. La contribución de todos nosotros es muy importante para cada uno. Todos nosotros en la compañía, en la iglesia, en la familia, en la comunidad y en el salón de clases estamos intrincadamente conectados. Nuestra actitud sobre esta interconexión de cada uno hacia todos y de todos hacia cada uno tiene una enorme influencia en nuestro futuro. Como John Donne escribió una vez, ningún hombre es una isla, como si fuera un todo. Todos los hombres somos una pieza del continente, una parte del todo. La muerte de cualquier hombre me disminuye a mí porque estoy involucrado con la humanidad. Por lo tanto, nunca me pidan averiguar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. La primavera.
Después de la turbulencia del invierno viene una estación de actividad y oportunidad llamada primavera. Esta es la estación para entrar en los campos fértiles de la vida, con semillas, conocimiento, compromiso y con decidido esfuerzo. No es tiempo para demorarse o ponderar la posibilidad de fracaso. Insensato es aquel que deje pasar la primavera mientras se explaya pensando en la exitosa o en la fracasada cosecha del otoño pasado, a pesar de todos los esfuerzos puestos la primavera pasada. Es una característica natural de la primavera presentarse brevemente o adormecernos en la inactividad con su abundante belleza. No se detenga demasiado embriagándose con el aroma de las flores para que no se despierte cuando ya la primavera se haya ido y usted tenga todavía las semillas en su saco. La primavera no se fija si sembró o se quedó dormido, o si plantó abundantemente o pobremente, si plantó granos fértiles de trigo o semillas inservibles de hierba. Ni la primavera, ni la tierra, ni el sol, ni ningún otro elemento se preocupan si usted plantó o no, solamente le presentan el tiempo para que lo aproveche. La primavera no le llama la atención para que plante, no le advierte sobre las consecuencias si no planta. Para el que labra la tierra, la primavera no tiene ninguna emoción. Fue Dios quien le dio la sabiduría para levantarse de su confortable silla y trabajar los campos en la estación correcta. Para el marido, el padre, la esposa, la madre, el hombre de negocios, la primavera viene en forma de una oportunidad para, por ejemplo, enrolarse en una clase, o tener una conversación en el momento apropiado, o tener la valentía de cambiar su ocupación o su residencia, o quizás cambiar su opinión acerca de algo o alguien. La primavera de la vida se manifiesta ocasionalmente. No permita que la primavera pase mientras usted está sentado ociosamente contemplando la severidad del pasado invierno en su vida. Con la inteligencia, sabiduría y libertad de escoger que nos fue dada a nosotros los humanos, ejercitamos la disciplina para plantar a pesar de las rocas, la maleza y otros obstáculos. Las rocas, la maleza y las espinas del mundo no pueden destruir todas nuestras semillas si plantamos suficientes e inteligentemente. Para sacar un máximo provecho de la primavera, retire la maleza y las rocas de su tierra, que usualmente son opiniones disfrazadas en forma de preocupación, duda o pesimismo de los que están cerca a usted. Es la fe fertilizante y el entusiasmo los que vencerán las peores formas de plaga y maleza. Escuche a aquellos con quienes desearía pasar el resto de la estación de trabajo y no a los que descorazonan con sus palabras. Ellos estarán hambrientos cuando llegue el otoño y el invierno, o mendigando a los que sí reconocieron la primavera como una oportunidad breve para trabajar y dejar el juego para otra estación. La esencia de la primavera es una tela de fe tejida con los hilos del enorme esfuerzo humano. La primavera es el aire fresco de las nuevas oportunidades, cuando se disipan las nubes del invierno. La primavera es el momento de entrar en los fríos y vacíos campos que nos han sido dejados como una nueva promesa. Cuando entremos a esos campos, veremos en los campos adyacentes florecer la naturaleza con sus hermosas margaritas, milagros que Dios plantó, recordándonos que la naturaleza cumple sus promesas. El milagro de las estaciones nos muestra que la misma nieve que nos obligó a buscar abrigo durante el invierno cubrió la cosecha de la naturaleza, la cual vemos ahora ante nuestros ojos. Haga todo su esfuerzo ahora, sin quejas, sin dudas, sin pesimismo y sin autocompasión, por la crudeza del invierno y sus circunstancias. ¿Se quejan las margaritas por el mismo frío y por el mismo viento? No, no lo hacen. Ellas existen como un recordatorio, una amenaza o una promesa. Se esconden los lirios debajo de la superficie de la tierra, temerosos de un inesperado regreso del invierno, o restringen su crecimiento por miedo a los insectos y a la maleza del verano. ¿Alguna vez las margaritas y los lirios inventan excusas, mienten o se quedan inactivas? Están ahí porque resistieron las circunstancias, no hicieron caso de las rocas y la tierra dura, como debe hacerlo usted en su vida si quiere que florezca. El mismo Dios que dio vida, significado y oportunidad a la naturaleza, es el que le está dando a usted todas esas bendiciones. ¿Diría usted que es menos que un lirio o una margarita? ¿Tienen ellas cerebro o visión u oportunidad de elegir? ¿Conversan entre ellas y comparten sus ideas? La primavera solamente dice, aquí estoy. La primavera nos trae su vida y su calidez. Nos envía constantes mensajes de su llegada, el petirrojo,
las ardillas, el retorno de las golondrinas y las bayas silvestres, en los campos de aquellos cuyos propios graneros están desocupados. La primavera le sonríe a todos los que responden a su llegada y castiga a aquellos que se quedan sentados o que solo hacen el esfuerzo a medias. Algunos trabajarán solo un poco, suficiente para poderse dar excusas ellos mismos sobre los magros resultados del otoño. Unos pescarán, jugarán, dormirán o se acostarán entre las flores silvestres. Otros plantarán descuidada o rápidamente, sin tomarse el tiempo de hacerlo a nivel de sus capacidades o inteligencia. Algunos pondrán su confianza en el Dios que trajo las flores silvestres, olvidando la admonición que dice: la fe sin trabajo está muerta. La temperatura, el sol y los campos fértiles de la primavera son solo una parte de la fórmula para el logro. El catalizador que produce el resultado final es el intenso, honesto y consistente esfuerzo humano, y ahí está el problema. Como humanos tenemos el derecho de elegir, el derecho de usar la disciplina o no usarla. Podemos elegir actuar con valentía o escondernos miedosamente. Podemos elegir pensar o responder a un hábito. Cuando tenemos libertad de escoger, con frecuencia escogemos descansar o hacer la mitad del esfuerzo o inventarnos una excusa conveniente. Si te gustó este video, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Soy Alejandro Páez, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.